Arquitectura china. La arquitectura china es del arte greco-budista, desde el siglo I de nuestra era. Sus materiales de construcción son generalmente de madera y ladrillo. Las columnas suelen tener escasa elevación y carecen de capitel. Las techumbres o cubiertas se complementan con un alero grande cuyo borde, sobre todo sus puntas, se encorvan hacia arriba, aunque más ordenada en ornamentación que la arquitectura india. Se usan en ella variedades de decoración policromadas, azulejos, baldosines en porcelana, incrustaciones, campanillas y juguetes con infinidad de detalles. Edificios típicos en China. El Ting, palacio de templo de forma cuadrangular, con enorme techumbre y alero grande, sostenido todo por columnas y rodeado a veces de pórticos. La Ta o torre pagoda, formado por muchos cuerpos cilíndricos o poligonales superpuestos, llevado cada uno su propio alero. El Pelú o Pailú, especie de arco triunfal o puerta monumental de tipo arquitrabado. Características. La arquitectura china tiene unas características reconocibles como énfasis horizontal. Es el más importante de las énfasis sobre el eje horizontal. En particular, la construcción de una plataforma pesada y un gran techo de flota sobre esta base, con las paredes verticales tampoco enfatizadas. Simetría bilateral arquitectónica. Otra característica importante en sus énfasis sobre la articulación y simetría bilateral, que significa el balance. Jerárquico. La jerarquía proyectada y la más importancia y esos dos edificios en la arquitectura china tradicional están ubicadas en la colocación estricta de edificios de una propiedad o complejo. Estructura. Estas se dividen en 6, de las cuales son: primero, usos de los maderos estructurales grandes para el soporte principal del techo de un edificio. Segundo, los marcos de la madera son construidos principalmente en jonere, hidrowedding o solas, rara vez con el uso de la cola o clavos. La estabilidad estructural es asegurada más lejos o a través de sus usos de vigas pesadas y de techos que pesan en la estructura baja. Tercero, usar incluso de los números de las columnas es una estructura de edificios para producir el número de impares de las bahías, con la inclusión de las puertas principal de un edificio de la bahía del centro. La simetría es mantenida. Cuarto, el uso común de las paredes de las cortinas o puertas revisadas con los paneles para delinear habitaciones o cercas de un edificio, con el énfasis general de carga. Rodeamiento del muro de las construcciones de las clases más altas. Quinta. Tercero, usar incluso los números de las columnas en una estructura de edificios para producir los números impares de las bahías, con la inclusión de las puertas principales de un edificio a la bahía del centro. La simetría es mantenida. Cuarto, el uso común de las paredes de cortina o puertas revista con unos paneles para delinear habitaciones o cercas de un edificio, con el énfasis general de carga. Rodeamiento de muros en las construcciones de clases más altas. Quinto, el vértice del techo del salón grande es cubierto con un lomo de azulejos para propósitos decorativos, pero también generalmente para añadir peso a las capas de los azulejos del techado para la estabilidad. Sexto, los techos planos son poco comunes en la arquitectura china tradicional. 3 tipos principales de techos son encontrados. Primero, solo inclinado. Los techos con un disco sencillo se inclinan. Estos son los tipos de techo más económicos y son más habituales en la arquitectura. Segundo, multiinclinado. Techo con 2 o más secciones de la inclinación. Estos techos son usados en construcciones de clase más alta, desde las viviendas de plebeyos adinerados hasta palacios. Tercero, demasiado inclinados. Techos con una curvatura radical que aumenta las esquinas del techo. Esta clase de construcción de techo es generalmente reservada para los templos y palacios, aunque puede ser encontrada en las casas adineradas. En la época antigua, los lomos del techo son generalmente decorados con estatuillas de cerámica.
Por último, tipos de arquitectura según estratos. Primero, plebeyo o popular. En cuanto a los plebeyos, sean ellos burócratas, comerciantes o agricultores, sus casas tendrían que seguir un patrón. El centro del edificio sería un santuario para los antepasados, que sería usado durante los festejos. Segundo, imperial. Había ciertas características especiales arquitectónicas que fueron reservados únicamente para el edificio para los emperadores de China. Un ejemplo es el uso de azulejos de techo amarillo. Tercero, religioso. En términos generales, la arquitectura budista sigue el estilo imperial. Un monasterio budista grande tiene un salón primero, albergado de la estatua de un budista, seguida por un gran salón, albergado de las estatuas de los budas normalmente.